Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, yo soy Patrick Cordero y aquí estoy con Steven Cordero, que vamos a hablar hoy de bancarrota y el impacto de casas. Y también el primer punto es qué va a pasar si yo estoy en foreclosure, si bancarrota puede parar el foreclosure y demás, que eso no impacta para pagar el atraso. Ahora, Steven, yo sé que tú has tenido muchos casos de bancarrota de foreclosures. ¿Qué pasa si viene un papel de foreclosure? Primer punto, es muy tarde presentar bancarrota y segundo, si presentamos el caso de bancarrota, ¿qué es el impacto? ¿Cómo lo podemos ayudar para salvar la casa? Vemos bastante de estos casos, por lo menos 3 o 4 a la semana, pasando por el proceso de lo que es la corte, las reuniones de acreedores. Obviamente, un foreclosure es como cualquier otra demanda. Tiene su palabra específica. O sea, un foreclosure es una demanda para quitarte la casa. O sea, te has atrasado con los pagos o porque el pago subió o porque quizás faltaste un par de pagos cuando no estabas trabajando. Ya ha llegado el punto donde se ha manifestado como una demanda en una corte civil del estado de la Florida para reposeer esa propiedad. Lo mismo que pasa cuando dejas de pagar cualquier letra de un carro. Llega un punto donde hay una demanda en una corte archivado bajo tu nombre y todos los titulares de esa propiedad y también que firmaron ese contrato original para recuperar o para quitarte la casa y venderlo a subasta debajo de ti. Una bancarrota va a parar esa acción igual que cualquier otra hora. La diferencia entre una demanda para un foreclosure y una demanda como cualquiera, como estábamos hablando la semana pasada, es que hay un colateral. O sea, un caso típico de una demanda por una tarjeta de crédito o algo desasegurado, no hay nada a riesgo ahí, es simplemente una obligación de repagar dinero. Una hipoteca funciona más o menos igual, pero viene también con un derecho muy poderoso del banco o cualquier persona que te prestó el dinero para comprar la casa, quitártelo, o sea, pasar literalmente a través de la corte, quitarte el título de esa propiedad para venderlo y tratar de recuperar su dinero. Es una seguridad, una forma de seguridad para el dinero que te prestaron, vinculado con el valor de esa propiedad. Estas deudas, suponiendo que no estás dispuesto para ir con tu casa y quedarte sin casa, es algo que se tiene que pagar de alguna forma u otra. Hay maneras de modificar una hipoteca después de empezar uno con el permiso del banco, pero hay mucho poder ahí del lado de ellos. Y lo que vemos aquí son personas que ya están en esa situación, que ya han faltado un par de pagos, hay una demanda en proceso o eminente, o a veces ya se ha concluido y están al punto de vender la casa. O sea, han promulgado una fecha en la corte para vender esa propiedad y tenemos que correr para tratar de archivar una bancarrota a la última hora para parar esa acción y esa venta, o sea, un sale date. En estos casos tenemos que a la misma vez proponer un plan de pago para resolver el tema. Si el tema son $50,000 en atrasos, lo que hacemos es proponer un plan de pago para cubrir esos atrasos, típicamente tomando 5 años, dividiéndolo en pagos mensuales, 60 pagos mensuales, ese atraso de $50,000, y también, muy poderoso, manteniendo la casa al día, o sea, con respecto a los pagos regulares que van venciendo mes por mes, el regular payment, pagando las dos cosas a la misma vez. Y de ahí tratando de darle el alivio de la persona de tratar de reducir todo lo que no sean esas cosas. Vamos a decir, después de pagar la casa y pagar el atraso que tienes con esa casa, te sobran $100 al mes. Esos son los $100 que vas a pagar, suponiendo que no tienes todos los gastos necesarios. Esos son los $100 que vas a pagar para todo lo demás, la tarjeta de crédito, y ahí reducir lo más posible todas esas otras cosas y tratar de proteger la casa. Eso es una de las cosas más poderosas que podemos hacer aquí en la casa. Igual con respecto a una casa y también con respecto a otras acciones. Quizás no estamos hablando de una hipoteca principal donde te prestaron el dinero para comprar la casa, o sea, el first mortgage, pero estamos hablando de una asociación que te ha puesto un special assessment. El resultado es más o menos igual. Eso es una deuda que tenemos que pagar. Ahora no tiene la misma prioridad, pero sí es una deuda asegurada y podemos proponer un plan de pago igual para cubrir los assessments regulares, o sea, el regular payment de esa asociación, más cualquier gasto que te cobraron de un golpe. Esto lo estamos viendo bastante después del derrumbe del edificio en Surfside. Las asociaciones se ponieron las pilas y empezaron a traer al día todo el mantenimiento
que le faltaban de hacer durante los últimos 40, 50, 60 años. Y eso se manifiesta como un special assessment de pagar de un golpe $18,000 o algo así, $20,000. Igual podemos resolverlo de la misma manera, un plan de pago del capítulo 13 para dividir eso en 60 meses y, entre comillas, ir reduciendo esa deuda a algo que es más sostenible, ¿no? Y durante ese tiempo hay muchas cosas que puede hacer. Puede ser que, mira, al final del día me voy a mudar para otro cuando me voy a mudar para Naples, voy a vender la casa. Es legítimo usar la bancarrota del capítulo 13 para resolver, de buena fe, resolver ese atraso, intentarlo. Pero si no puedes, no puedes. Y tienes el derecho de venderlo al final del día. La diferencia es tú vendiéndolo por el mejor precio y teniendo control sobre la manera en que lo estás haciendo en un short sale, en vez de dejar que el banco te lo quite y lo haga en tu nombre. O sea, te quitan la casa y ya. O sea, mejor tratar de hacerlo, todo lo posible de hacerlo mantener eso bajo tu control. Pero igual, cuando estamos hablando de otras formas de deudas de esta clasificación, ¿no? Por ejemplo, si no pagas la tarjeta de crédito en ciertos casos, eso resulta en una demanda. Ahora esa demanda se puede convertir a un lien en contra de la propiedad, igual que una hipoteca. No es la hipoteca principal, o sea, no es el dinero que te prestaron para comprar esa casa, que es una distinción muy importante. O sea, no estamos hablando ahora del banco Regions Bank que te prestó el dinero, los $200,000 para comprar la casa. Estamos hablando de alguien que te dio una tarjeta de crédito, lo cual no pagaste o te atrasaste, y ahora esas personas, ese banco, ha ido a la corte, ha sacado un juicio final y ahora eso se ha convertido en un lien en contra de la propiedad. Igual te pone a riesgo. Hay maneras de eliminar eso totalmente a través de una bancarrota en ese contexto limitado. Hay muchas cosas que podemos hacer para proteger propiedades, igual que estábamos hablando la semana pasada. Más o menos todo es posible en el sentido de lo que permite la ley para acomodar lo que tú quisieras hacer. ¿Sabes? Es muy raro que alguien quiera hacer algo que no podemos hacer, en el sentido de, mientras que estás dispuesto de pagar de buena fe o por lo menos intentar, la Corte te aprueba un caso fácilmente para reducir, ir rebajando y tomando control, es la palabra operativa, tomando control sobre el asunto, el problema que te está poniendo a riesgo en la propiedad, poniendo a riesgo las cuentas de banco, poniendo a riesgo el carro que tienes, todas estas cosas. Pero es buena pregunta y es algo que hacemos bastante aquí en la oficina y lo vemos bastante, o sea, 4 o 5 veces a la semana, por lo menos. Y sabe que también, Steven, es un buen impacto para nosotros entender la intención de ustedes. Sabe que para nosotros, yo sé que usted está atrasado por algo. Puede ser que se enfermaron, accidentes. Sabe que no fue tu culpa que están atrasados. Sabe que la gente quiere pagar su casa, quiere pagar todo el día, pagando la asociación, pagando impuestos, pagando la línea de crédito, porque viene un punto que si usted está apretado con dinero, falta de trabajo, accidente, separación, algo de familia, algo de salud, muchas personas empiezan a atrasar un mes o 2 o 3. ¿Y qué pasa? Que eso empieza a acumular. Y es súper más difícil porque cuando hablas con el banco y sabes que tienen que pagar los 20,000 en un golpe, tú no tienes 20,000 porque no has trabajado los últimos 4 o 5 meses. ¿Cómo puedes estar en la casa al día si no tienes dinero para comer? Entonces, cuando hacemos bancarrota, más que todo paramos y frizamos el proceso de foreclosure contra la casa. La casa es tuya, tú sigues viviendo en la casa, nada te va a pasar, pero todo lo que vamos a hacer es darte chance de pagar ese atraso en un plan de pago, porque es más fácil pagando 20,000 en 5 años que pagando todo en un golpe. Entonces, damos el chance, la esperanza que tú puedes salvar la casa pagando el pago normal de la casa más un poco del atraso poco a poco. Y igualmente, presentando ese caso de bancarrota, también podemos eliminar las cuentas que tú no puedes pagar para que tú puedas estar más concentrado pagando los gastos de la casa y pagando el atraso mes por mes. Entonces, siempre hay opciones, siempre tienen la fe y la confianza. ¿Qué va a pasar si tú haces bancarrota? Y vamos a clarificar ciertos puntos cuando usted hace bancarrota. Número 1, si tú haces bancarrota, no afectamos tu esposo, porque usamos como referencia el Social Security Number. Entonces, si tienen crédito aparte y ella debe algo y tú debes algo y tú te vas en bancarrota, tú puedes hacer algo para ti y no para ella. Y sinceramente, si lo hacemos juntos, es para eliminar todo lo que usted debe en bancarrota finalmente. Entonces, el tema es para nosotros saber cómo yo te puedo ayudar, qué va a pasar con tu casa, qué va a pasar con tu vida y más que todo es trabajo. Y es un tema que mucha gente me pregunta, ¿qué pasa si yo estoy trabajando? Porque yo he escuchado en la calle y son cosas que la gente escucha que no entiende que hay un proceso legal con todo. Es qué pasa si tengo trabajo y he escuchado que tú tienes que no estás trabajando, desempleo, para presentar un caso de bancarrota. Y es al contrario, tú puedes trabajar. Tú puedes tener dinero en la cuenta de banco, tú puedes tener un negocio, tú puedes tener una entrada fijo y tú no puedes pagar todo que no es necesario, que no puedes pagar.
Entonces, tú puedes tener un trabajo ganando 70,000 al año y todavía puedes cualificar para un caso de bancarrota para eliminar las cuentas que tú no puedes pagar. Entonces, si tú estás trabajando y tu pareja no está trabajando, hay una combinación que te puede ayudar a eliminar todo lo que tú no puedes pagar. Y son temas que es muy común, son temas que la gente me va a preguntar en la primera visita, ¿qué va a pasar si algo? Y la cosa que yo puedo entender es, están asustados. ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Sabes qué pasa si yo hablo con un abogado de mi cosa privada? Porque es muy difícil hablar con una persona de tu vida, de tu dinero, de demandas, trabajo, de cosas que realmente no se puede explicar en papel qué pasó los últimos 2 meses en tu vida que tú no puedes pagar. Entonces, la preocupación es que no tienes derechos, que no tienes qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con ese embargo, porque hay gente que me dice, Patrick, yo he escuchado cuando ya empezaron un embargo, tú no puedes presentar bancario y pararlo. Pues también otro tema es clarificación de información, cómo la ley trabaja, que tú puedes parar ese embargo. Tú puedes parar ese embargo el mismo día que presentamos el caso. Y que vamos a hacer, eliminar ese embargo, paramos completamente 100% y presentamos que primero 7 o 3, depende mucho de cuál tú puedes cualificar. Y son temas que mucha gente no sabe. Piensa que ya muy tarde, ya la demanda ya pasó 20 años o 10 años que ya pasó la demanda y nada te va a pasar, pero es algo que pasa cada día, que tú puedes embargar tu cuenta de banco y muchas veces que te cogen cuando tienes 20,000 guardados y lo pierdes en un golpe porque no respondiste a esa demanda o no hiciste bancario para proteger ese dinero. Que entra a otro tema de dinero, es dinero que tienes guardado en tu cuenta de banco. ¿Qué va a pasar, Steven? Si tú haces bancarrota, tienes 20,000 guardados en tu cuenta de banco, ¿qué pasa si tú haces el capítulo 13? ¿Qué va a pasar el dinero? Si te lo quitan o no te lo quitan, ¿y qué va a pasar después? Muy buena pregunta. Piénsalo en este sentido como cualquier otro valor que tenés acumulado, o porque lo tenés invertido en una cuenta bancaria, o porque lo tenés en una cuenta de inversiones, o una cuenta de ahorros, acciones, cripto. O sea, el propósito de... O sea, lo bueno de las leyes aquí en los Estados Unidos, honestamente, es que, y lo vemos bastante, hay muchos clientes que vienen de otros países donde se nota con las preguntas que nos hacen que el sistema de leyes ahí es un poquito más arbitrario, en el sentido que, o sea, dile al juez que... No, aquí todo el mundo tiene que hacer la misma cosa. Entonces, si tú tienes algo, casi todo es tu decisión, lo que tú quieres hacer. Si tú tienes una cuenta bancaria, estás dispuesto, no deberías empezar por ahí, honestamente, desde un punto de vista de planear. O sea, no es consejo legal, sino tú tienes $20,000 ahorrados, no deberías empezar con un punto que lo voy a liquidar para pagar una deuda, ¿no? Trata por lo menos de aprovechar del sistema de leyes que te deja proteger eso, que es el capítulo 13, y pagarlo poquito a poco y quizá ahorrar todos los intereses que estás acumulando en esa cuenta. Lo tenemos que contar como algo, un valor que tú tienes y puede ser uno de los factores principales en determinando tu cuenta bancaria, pero no es que te lo van a quitar, al contrario. Las leyes están hechas de una manera donde preservan esas cosas, o sea, hecho para resolver, no dejarte sin nada, o sea, resolver las obligaciones tuyas de una manera responsable, sacarte del problema, pero no tener que empezar desde cero, ¿no? Sino empezar de ahí y empezar a mejorar desde el principio del caso. O sea, si tienes una cuenta de banco con $20,000 ahorrados, tú tienes la opción de liquidar eso y tratar en un capítulo 7 de saldar la deuda y quedar, o sea, vaciar la cuenta en cero. O sea, pero o sea, vale la pena por lo menos intentar. Si te digo, mira, en vez, deja esa cuenta ahí, no lo toques. La voy a contar aquí como algo que es tuyo, porque sí es algo que tú tienes, algo que tiene un valor. Y lo que vamos a hacer es proponer un plan de pago dividiendo esos $20,000. Vamos a decir que tienes $100,000 en deudas. En vez de vaciar esa cuenta de un golpe y pagarlo todo, vamos a dividirlo conceptualmente, dividirlo en 60 y pagar esos $20,000 sin tocar la cuenta. O sea, esa parte que a veces quizá es un poquito confuso. No vas a tocar la cuenta, sino vas a contar por ese valor y dividirlo, aprovechar del tiempo que te permite la ley en un capítulo 13, que son entre 36 meses a 60 meses, para pagar ese valor justo a través de los 5 años. Y a la misma vez, si te pones a pensar, si es una cuenta con una buena tasa de interés, estás acumulando los intereses en esa cuenta y manteniendo, sino agregándolo. Mientras que tú estás pagando ese valor durante los 5 años, la Corte te aprueba ese caso y te quedas con todo intacto. O sea, el objetivo de cualquier bancarrota siempre empezamos por ahí. No empezar con el punto de vista que te vas a quedar sin nada, que vas a liquidar la casa, que es lo que uno casi siempre piensa cuando entra en este proceso y no se han educado, no han tomado el tiempo de aprender un poco. Aunque ahora hay bastantes recursos online para aprender y tratar. Empiezan con ese punto de vista, mira, lo voy a empezar, o sea, no tengo cosas para que me lo quiten todo, que me tiren en la cárcel. El sistema de juicio aquí no funciona de esa manera. El sistema de justicia en los Estados Unidos no es el punto de vista de encarcelar a alguien por una obligación.
es algo que tenemos que enfrentar responsablemente, pero al final del día, si te tiramos a la cárcel, nadie va a recuperar su dinero, que es al final de lo que todo el mundo quiere. Si alguien te prestó dinero, lo que ellos quieren principalmente es recuperar ese dinero de una manera responsable. Y ahí es donde viene el sistema de ley federal, que es la bancarrota, el 7 o el 13, para deudas personales, reorganizar las obligaciones que tienes con fulano y con Pepe y con todas estas personas en un pago mensual, si estamos hablando de un capítulo 13, o un 7 para tratar de liquidar algo para salir de ese problema que tienes. Pero es una buena pregunta y es algo que vemos bastante en la oficina, la inseguridad, la ansiedad sobre, realmente más que nada, falta de conocimiento sobre cómo funcionan las leyes en este país. Pero en el ejemplo, regresando al tema, una cuenta de banco no es que lo vas a perder, sino es que simplemente tienes que contar por ese valor en cualquier capítulo que haces. Gracias por esa respuesta, Steven. Después de corte vamos a hablar de algo muy importante de crédito y cómo el crédito puede afectar después que el caso se presentó en bancarrota. ¿Ok? Volvemos. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Además estará todos los martes para que haga su pregunta en Consultas con Patrick Cordero a las 11 de la noche por América TV. Hola, Patrick Cordero con Steven Cordero y este segmento vamos a hablar que todo de crédito y cómo eso te afecta en bancarrota antes y después que el caso se presentó. Ahora, es muy interesante que Steven, que muchas personas hacen la primera cita con nosotros, es cómo esto lo va a afectar su crédito. Y yo te puedo decir, casi 95% de la gente que hace bancarrota ya tiene crédito afectado, o sea, que tienen más crédito, hay demanda, no paga el crédito para la casa, hay reposiciones, hay tantas cosas que han pasado en su historia que realmente el crédito ya tiene un impacto negativo cuando ella pasa por la oficina a hablar con nosotros y quiere entender cómo eso lo puede ayudar a limpiar el crédito o eliminar todo lo que ellos deben, si eso es un impacto positivo finalmente. Entonces, para clarificar el tema de bancarrota es lo siguiente. Si tú haces banca número 7, todo lo que estamos haciendo es limpiando, eliminar todo lo que ustedes deben y empezar de nuevo. Sí, también te va a ayudar mucho si hacemos el capítulo 7, si estás pagando por un carro o la casa, eso está mucho con los puntos que va a subir después de un año o dos. Y realmente el crédito vuelve después de 1 año a 3 años que el caso se presentó y tienes el crédito normal. O sea, que hay mucha gente que me dice, Pacho, yo he escuchado de mi vecino, de mi tía, mi tío, que hicieron bancarrota contigo y después de 1 año o 2 ya entré el crédito perfecto, el mejor que yo tengo ahora y yo no me fui en bancarrota. Entonces hay soluciones y hay confianza y la esperanza que el crédito sí vuelve cuando tú haces bancarrota, porque estamos limpiando, por eso la ley federal, estamos eliminando esa obligación y parece cero en los 3 buros de crédito que se llama Experian, Equifax y TransUnion. Entonces, hay compañías que te van a ayudar, porque todo trae con el gobierno que te va a ayudar a conseguir ese crédito para atrás después de 1 año o 2, si estás interesado en conseguir crédito después que sea un bancarrota. Y normalmente, cuando tú haces bancarrota, para conseguir crédito normal, tienes que esperar mínimo típicamente 1 año para conseguir crédito, este crédito que tiene cada persona. Si quieres comprarte un carro comprado con letras o con un lease, tienes que esperar mínimo 1 año y medio. Y tercer punto, si quieres comprarte una casa, típicamente son 2 años. Ahora, si tú presentas el capítulo número 13, que es un programa más concentrado en crédito y todo, el crédito vuelve después de 1 año porque todavía estás pagando algo para atrás
y va a reflejar en tu reporte de crédito que estás pagando algo dentro del proceso de bancarrota que te va a ayudar mucho para conseguir crédito más rápido si tú haces el 13. Entonces, siempre la esperanza, la confianza y la fe que el banco siempre tiene diferentes beneficios y también te va a ayudar finalmente con el crédito cuando tú haces bancarrota. Entonces, son cosas que muchas quieren saber, quieren entender y no entienden que si tú haces un programa de conciliación privado, esos compañeros que están en la calle, escuchan televisión, radio, que te apoyan con el conciliación, la gran diferencia es que ellos no te ayudan con el crédito. Todo lo que se trata de hacer un plan de pago, porque realmente esos programas de conciliación no te ayuda con las demandas. Te voy a pedir demandar, las llamadas siguen, el balance sigue subiendo mes por mes y también te va a indicar en el contrato que el crédito va a ser fatal porque va a pasar mínimo un año que ellos no pagan ni una compañía y que pasa durante ese año se pone peor el crédito. Entonces, muchas veces personas pasan de esa compañía a nosotros porque ven los beneficios de bancarrota, pueden parar oficialmente demandas, oficialmente las llamadas de colección y el crédito se va a arreglar más rápido si tú haces un caso de bancarrota que finalmente puede ser 7 o 3, depende mucho de cuál tú calificaste, cómo eso te va a ayudar. Entonces son cosas que son temas que tienen que ver con nosotros, muchas veces puede afectar tu negocio si haces bancarrota, pero realmente son cosas que hacen más positivo que negativo. Ahora, Steve, cosas hablando algo aparte de crédito, más que todo, cuando tú haces bancarrota número 13, ¿qué pasa si tu entrada baja? Vamos a decir que tú presentaste el caso bancarrota, pagan un pago mensual de $200 al mes y pierdes tu trabajo. Y ha pasado 2 años y el plan tuyo se presentó base de tu ingreso. ¿Qué puede pasar con esa persona para no poder convertir el caso número 7, seguir o presentar un caso nuevo? ¿Qué son las opciones de esa persona si hicimos el 13 pagando base de entrada, te pagan un pago mensual y perdió su trabajo? Es una pregunta y algo que vemos bastante en la oficina también. Una de las obligaciones, no es que hay mucho, pero eso es para decir, la diferencia entre lo que hacemos aquí y lo que hacen esas consolidaciones es que te damos una certeza sobre lo que tú estás haciendo. O sea, garantías en el sentido más o menos de la manera en que el caso se aprueba, ya tú sabes cuál va a ser el resultado y cuáles son tus obligaciones. En el tema de ingresos y trabajo, esas son las variaciones, ¿no? Puede ser que empiezas trabajando en un lugar cuando empiezas un caso, estás entrando en un capítulo 13, 5 años, 3 a 5 años es mucho tiempo. 5 años atrás estábamos en la pandemia. Casi todo ha cambiado desde ese momento, ¿no? Y hay maneras, y una de las obligaciones es mantenernos nosotros, nuestros clientes tienen la obligación de mantener sus abogados al tanto sobre cambios en su situación financiera, con el motivo de anticipar cambios en lo más posible, pero en el caso que no puedes, simplemente como un check-up, un turno en el médico, tú vas al doctor para que te den la vacuna, tú vienes aquí para entender cuál es, mira, mi vida ha cambiado, los últimos 2 años, ahora estoy trabajando, estoy ingresando más, estoy ganando más, o al contrario, cuando empecé estaba trabajando, ahora perdí el trabajo. Oye, una de las cosas que hacemos aquí en la oficina es entendemos bien cómo interactúan los 2 capítulos de bancarrota, 7 y 3. Entonces puede ser que posiblemente 2 años atrás estabas ganando X, estabas trabajando y no calificabas por un capítulo 7 donde no hay un plan de pago y la mejor opción en ese momento fue presentar un caso proponiendo pagar $200 al mes para repagar 20% de la deuda que tenías. Y ahora te has jubilado, te enfermaste, Dios nos libre, te has deshabilitado, algo así, un cambio grave donde ahora no tienes el mismo ingreso que tenías cuando empezaste. Ahí hay maneras de cambiar o de convertir de un caso a otro en base a los ingresos, suponiendo que calificas, ¿no? Y eso es lo que hacemos aquí después de presentar cualquier caso, es mantener ese caso, que es quizá 70% de trabajo que hacemos aquí, aparte de presentar, es mantener, especialmente en un capítulo 13, donde tenemos clientes que están en un plan de pago que puede durar, por ahora todavía estamos viendo los últimos, pero hay casos ahora durante la pandemia que duran hasta 7 años. El gobierno dio una extensión de 2 años para personas afectadas por el COVID, de alargar el plan de pago más de 5 años con el motivo de rebajar el pago lo más posible, más o menos para no tener que hacer otra bancarrota encima de eso. Pero hay maneras de intercambiar entre los capítulos y es contemplado que un abogado bueno sabe hacer eso fácilmente. Ok, en base de estos factores, tú no calificas por un 7 ahora, pero si esto cambia, quizá en 2 años ahora puedes regresar. Y en base a ese cambio en tu situación, podemos hablar más sobre si este caso sigue siendo el mejor resultado para una persona bajo tu circunstancia en 2 años, o 3 años, o 4. Es mucho tiempo. Estamos hablando de, 5 años atrás estábamos en el medio de un COVID lockdown. Y ahora solamente estamos saliendo de sobre los cambios, o estamos tratando de apreciar todos los cambios en la economía que logramos de esa disrupción, ¿no?
Pero es una buena pregunta. Y la otra cosa también, al contrario, vamos a decir que no estabas trabajando cuando empezaste. Una de las obligaciones principales es mantenernos al tanto con respecto a cambios en tus ingresos, aumentos o disminuciones, rebajos. En ciertos casos donde esto es más un problema, los casos se aprueban con lo que es una obligación de simplemente traer tus declaraciones de impuestos para ver si tú estás ganando más. Y a decir que estás ganando más, y esto se lo explico a clientes a veces, bueno, si estoy ganando más dinero, ¿es que voy a tener que pagar más? No, posiblemente sí, lo más que es justo, ¿no? Y aquí lo que estamos mirando es un aumento, casi siempre un aumento que viene siendo mucho, mucho más de lo que tú estás gastando. Lo que le dice la ley, hablando estrictamente con esto, es tú me tienes que traer los impuestos para mirar si hay un aumento más de 3% año por año. Si hay más de un aumento más de 3% año por año, o porque estás trabajando más, o porque vendiste algo como una casa, o ganaste una lotería que no deberías estar haciendo, pero igual lo vemos, algo así que una entrada de un golpe de 6 figuras, es justo bajo las circunstancias que tienes que pagar un poquito de eso. No es que te lo van a quitar, pero tenemos que aumentar el plan de pago para compensar por ese dinero. O sea, tomar los $100,000 y dividirlo en los meses que te faltan. Y otra vez, no es que te van a quitar los $100,000. Y en este caso ya vale la pena repetir que has pasado quizá 1 año, 2, 3 años rebajando esa deuda original que se quedó congelada donde estaba cuando presentaste ese caso. O sea, los problemas que vemos con esto son personas que se desaparecen, se olvidan que están haciendo esto con nosotros porque la vida se pone lo más cómodo que lo que estaban pensando y no regresan a la oficina y empiezan a trabajar más o ganan una lotería y se presentan a lo último porque se recuerdan que están supuestos a terminar o porque alguien les recuerda que están haciendo una bancarrota, capítulo 13, y se presentan en la oficina para averiguar el estado del caso y ahora, porque se desaparecieron por esa culpa, ahora se están enterando por primera vez supuestamente de todos estos cambios y todo eso. Pero casi siempre lo que vemos es lo siguiente: uno no está trabajando, empieza a trabajar, está ganando un poquito más, pero no tanto que ahora vale la pena reabrir el caso de bancarrota para recalcular el pago. Eso es mucho trabajo involucrado en eso. Entonces, el gobierno no va a hacer esto, no nos van a pedir hacer esto si no vale la pena, pero vale la pena estar al tanto, ser responsable. Personas que están en un capítulo 13 ya involucrados, que tienen esa obligación, si sabes, no te olvides. Si te olvidaste o no te recuerdas, vale la pena llamar a la oficina o pasar en persona para averiguar si tú estás en esa clase de casos que tienen que reportar los impuestos cada año por el propósito, el motivo de mirar a ver si están ganando mucho, mucho más de lo que estaban ganando originalmente y posiblemente tener que pagar un poco más para atrás. Pero lo más que puedo decir también es, suena más fuerte que lo que es. Esto es más para capturar ingresos sin gastos. Si estás trabajando más, casi siempre cuando hacemos el cálculo al final del día tenemos que mirar lo que tienes disponible. Y eso no es solamente lo que estás ganando, sino ese número ajustado por lo que estás gastando en gasolina, que seguro que ha aumentado porque estás manejando más. En uniformes para hacer el trabajo que te requiere mantener un uniforme. En lavandería, en el child care. O sea, casi siempre si uno está trabajando más, los gastos también suben, los gastos de vivir. Y de ahí casi siempre se salda o se quedan entre ese límite de 3% y los casos se terminan más o menos de la misma manera que se presentaron originalmente. Al contrario, si empiezas a trabajar, si empiezas un caso trabajando y ahora te jubilas, eso es un cambio total a tu situación financiera. Ahora, en vez de tener un ingreso que quizás estaba fluctuando, ahora tienes un ingreso fijo que viene de beneficios del gobierno. Eso vale la pena, por lo menos vale la pena tener la conversación. Y eso es lo que hacemos aquí. Bastante tiempo aquí en la oficina lo dedicamos aconsejando clientes que ya están en proceso o empezaron o están a punto de terminar y han sufrido algún cambio sin anticipar en su situación y quieren averiguar cómo eso afectaría no solamente su situación financiera, pero el caso que tienen con nosotros. Eso es Basic Case Management. Pero es muy buena pregunta. Gracias, Steve, por esa respuesta. Ya estamos al final de este programa. Gracias por estar con nosotros. Espero para el próximo programa de bancarrota. Y si quieres más información, llama a nosotros al 305-445-4855 o el nombre que está en pantalla para un curso de gracia. ¿Okay? Buen día. Gracias, Steve, por tu comentario. Y buen día a todos. Buen día. Bye-bye. Cuando la deuda me atrapa y me quiere vencer, busco una mano segura que me ayude a crecer. Patrick Cordero me escucha siempre con atención, me da la fuerza